Sierra de Jardines, con Alberto Garín y Guillermo Cuadrado. Richard Temple, primer vizconde de Cobham, nació en 1675 y desde muy joven se dedicó a la carrera militar. Participó en la Guerra de los 9 años, pero también estuvo en la Guerra de Sucesión Española, al servicio del duque de Marlborough. Aquel del Mambrú se fue a la guerra. Después seguiría realizando una carrera política integrado en el partido Whig que le fue permitiendo medrar dentro de la nobleza inglesa. Sin embargo, para nuestra Sierra de Jardines, si el primer vizconde de Cobham es importante, es porque dejó un singular legado. En las propiedades familiares, en Stowe, en el condado de Buckingham, desarrolló uno de los jardines más interesantes que poseemos de comienzos del siglo XVIII en Inglaterra. Y eso es lo que vamos a tratar de conocer hoy, este jardín de Stowe, y una vez más de la mano de Guillermo Cuadrado. Hola Alberto, de nuevo aquí para hablar de uno de mis jardines preferidos. Pues bien, lo que vamos a hacer es directamente entrar en el jardín de Stowe. Así que adelante, dinos por dónde comenzamos la visita. Comenzamos por donde se visita el jardín. Es una entrada muy peculiar. A pesar del impacto que crea la llegada a Stowe, sin embargo, es muy curiosa la entrada al jardín. A Stowe se llega desde Buckingham a través de una carreterita, una carretera que llamaríamos aquí local. Y ya cuando sales del pueblo y empiezas a entrar en una zona así medio boscosa, entre campos verdes de estos propios del centro de Inglaterra, te encuentras un imponente arco triunfal. Un arco impresionante al que la carretera se dirige en perfecto eje y que crees que en un momento dado vas a pasar por debajo, pero no. Justo al llegar al arco, la carretera toma hacia la izquierda y hacia la derecha tomamos un camino para ir hacia una de las granjas que tenía la propiedad de Stowe. Y en esta granja es donde nos van a dar las entradas para el jardín. Y aún todavía desde esta localización tendremos que andar casi 800 metros a pie, por lo que parece ser que fue una antigua calzada romana, hasta que llegamos a una puerta bastante corriente que podríamos tener cualquiera de nosotros en una parcela o en un jardín de los que cualquiera de los de hoy en día. Accede uno al jardín a través de esa puerta modesta, después de haberse encontrado el imponente arco que ya no se deja de ver. Siempre que lo busca va a aparecer por lo grandioso. Estamos hablando de un arco que alcanza 18 metros de altura, que incluso tiene en cada uno de sus pies o de sus partes, es capaz de albergar casi una residencia, una casa. De hecho, en su momento ahí habitaban algunos de los guardianes o de los que atendían la entrada del jardín. Este arco, como digo, no continúa el jardín, sino que a partir del arco se aparece una gran llanura, una gran pradera de ovejas pastando, y al fondo con una visión muy reducida de lo que será la casa, el palacio o la casa de Stowe. Entramos en el jardín y entramos además subiendo un pequeño desnivel, un pequeño talud, que nos hace elevarnos hacia lo que sería una especie de plataforma de meseta que está algo más elevada con respecto a todo el entorno o a todos los campos que hay rodeando el jardín. Y nada más llegar al jardín, pues nos encontramos uno de los caminos, de los senderos, de los muchos caminos que tiene el jardín. Tiene varios tipologías. Hay caminos que son un poquito más anchos, que son el equivalente casi a un carro, a un antiguo carro de paseo. Y luego estarían propiamente los senderos que te hacen entrar por distintas partes del jardín. Este camino que encontramos es además el camino que hace toda la circunvalación o todo el perímetro de lo que es propiamente el jardín. Stowe es una finca de unas 300 hectáreas y estamos hablando de que son casi 100 las que va a dedicarse exclusivamente a formar el jardín paisajista. Nosotros decidimos tomar, a mano izquierda, diríamos, para entendernos desde la puerta, y empezamos a andar por este sendero hacia occidente o hacia oeste. Empezamos ya a ver por distintos sitios que aparecen lo que podríamos llamar la arquitectura del jardín también se suele decir las fábricas del jardín. Y la primera que aparece es una de dos
que son 2 pabellones, se les llaman los pabellones del lago, y luego después explicaré realmente cuál es su función. En principio, pues nada, aparecen estos edificios que son bonitos, con una arquitectura muy bonita, de columnas. En este caso, estos pabellones lo que presentan realmente es que al situarte en el pórtico, son pabellones que están porticados, y en el pórtico al situarte te enfrentan una de las visiones, porque vamos a empezar a tener panorámicas, visiones una detrás de otra, y aparece la primera que te presenta la vista desde el lago y hacia el Palacio de Stowe. Continuamos después de hacer esta parada y nos encontramos con otro de los elementos más importantes de este jardín, donde tuvo su origen, que es el jaja. El jaja, que propiamente sería el límite del jardín. Hasta entonces y en cualquier otro lugar, el jardín estaría vallado, cercado, amurallado, o bien con obra, con estructuras de fábrica o con empalizadas, con mallas metálicas. Pero esto siempre supone una interrupción, una división con el resto del paisaje, con el resto del entorno. El paisajismo inglés, que pretendía llevar el jardín, incorporar el jardín o sumar al jardín los bellos exteriores de los campos, las campiñas, los bosques que rodeaban estas privilegiadas residencias de campo, acomodadas residencias rurales, pues para salvar la entrada de corzos o de determinados animales en el jardín y por otro lado no perder las vistas y esa comunicación del paisaje con el jardín, inventaron una solución que era rehundir el suelo de la parte del límite exterior, rehundirlo para formar un muro que alcanza unos 2 metros, es decir, que si uno se aproxima tendría una caída de casi 2 metros, que impide que cualquier animal, incluso las personas, puedan entrar o puedan acceder al jardín. Y sin embargo, la visión sigue hasta el punto de que si te alejas, no ves para nada que este rehundimiento, y de hecho se le llama jaja, porque cuando corrían con los caballos, pensaban que el campo continuaba y era el caballo el que frenaba porque era el que detectaba este desnivel y bueno, la expresión era ¡jaja! Y de ahí viene este nombre. Vamos a continuar nuestro paseo y van a empezar a ocurrir cosas muy interesantes. Y es que vamos a empezar a ver cómo las fábricas o las construcciones del jardín van unas conectando con otras, lo cual quiere decir, avanzo a una y ya veo la siguiente. O a veces, desde una de estas fábricas, veo una por el oeste, otra por el este, otra por el sur. Llego a ver hasta 3. Lo cual es una motivación permanente al paseo. Avanzando, de hecho, y siguiendo las indicaciones del plano. Bueno, estos jardines son fundamentales. O tienes un plano, o tienes una guía, o necesitas 5 días para descubrirlos por lo menos, ¿no? Continuamos y llegamos a una de las primeras fábricas después de haber pasado los pabellones del lago. El lago primero que nos encontramos, que se le conoce con el lago octogonal, está absolutamente naturalizado. De hecho, cuando fuimos tenía tal cantidad de vegetación acuática, de nenúfares y otra vegetación acuática, que casi no le ven ni los límites, no sabes dónde acaba la hierba y empieza el lago. Y luego te enteras que el lago es una naturalización de lo que en la fase anterior, en lo que era el jardín clásico anterior, era un estanque octogonal que incluso tenía un obelisco en el centro y que cuando se decide estas actuaciones más paisajistas, intentando naturalizar cuanto más el jardín, aquel jardín clásico que tenía trazas ordenadas de lo que eran los periodos de los siglos anteriores, pues pierde por completo la forma octogonal y se convierte en un lago que uno entiende prácticamente absolutamente natural, pero bueno, natural nada, construido. Cuando llegamos a la siguiente fábrica, nos encontramos con una ermita de piedra, de roca, que está con un aspecto casi como si se pretendiese no haber concluido. Tiene una torre que está terminada y otra sin embargo no. Y desde esta ermita hemos pasado de un lago a otro, o sea, son 2 lagos que están interrumpidos por un desnivel, por una represa, y pasamos a un lago enorme, grandísimo, que también te enteras que, aunque parezca muy natural, rodeado de arboledas, de vegetación con cisnes, es un lago absolutamente también artificial, construido. Desmontando estos lagos, construían las colinas que luego iban formando el jardín y con las que iban creando
pues ese aspecto de bosques naturales y de efecto absolutamente de paisaje idílico natural. Desde la ermita empezamos a ver ya otras construcciones, una de ellas de hecho queda de frente, perfectamente en línea. En el paisajismo es muy importante que la colocación de los árboles, formando los distintos bosquetes, pero marcando siempre y dejando siempre libres estas comunicaciones o estas visuales de una fábrica a otra, generando estampas, así, tal cual, estampas que cualquier pintor podría llevar a un lienzo. Desde la ermita vamos a ver una de ellas, que en este caso se trata de la rotonda, y que bueno, pues estamos invitados absolutamente a pasear hasta ver si llegamos a ella. Pero antes nos vamos a encontrar con otras. La siguiente, en uno de los extremos, es un templo dedicado a Venus, y este templo, que es una construcción que además pues, alberga dentro de su interior decoraciones y unos salones, templos que luego además las familias usaban para determinadas actividades o algún tipo de banquete o de celebración. En este caso, el templo se dedica a Venus porque estamos haciendo un recorrido y está dedicado al vicio y al amor. Por lo tanto, nos vamos a encontrar templo dedicado a Venus, nos vamos a encontrar también alguna alegoría a Hércules, y todo va a estar dedicado a esto, a la lujuria, al amor y a los vicios más intuitivos e instintivos que tiene el hombre. Seguimos paseando. Decir que en el paseo, bueno, pues te acompaña permanentemente agrupaciones boscosas, pero también agrupaciones que cuando te acercas a ellas, sobre todo cuando sabes jardinería, te encuentras que no están puestas de forma improvisada, sino que están perfectamente conjuntadas. Se conjuntan pues desde celindas con viburnuntinus. Los árboles se juntan, se combinan, atendiendo muy bien el cromatismo de su follaje. Yo cuando fui, imagino que en otoño debe ser un espectáculo, pero cuando fui en junio, las brotaciones eran nuevas y los contrastes de follaje eran verdaderamente revitalizadores. El verde intenso que se le sumaba a estas praderas que tienen ellos tan verdes, y en este caso en el jardín también segaditas y bien cuidaditas, porque las tienen muy bien cuidadas. Bueno, continuamos y lo siguiente que nos vamos a encontrar es una columnata muy alta, a modo de pedestal, que sostiene arriba a la que entonces era la princesa de Gales Carolina, que luego fue reina. Desde esta columnata vamos a tener otra vez nuevas visuales, y lo que vemos es lo que anteriormente ya habíamos dejado. Vemos el templo de Venus, ya con una estampa distinta, desde otro punto de visión, con otra composición de árboles que le rodea, y ya os digo, es una estampa detrás de otra, como el que ve un cuadro pintoresco. En esta ocasión, el templo de Venus, si antes lo contemplábamos in situ, ahora lo vamos a contemplar teniendo el lago por delante, el gran lago de los 11 acres que habíamos estado rodeando. Cuando llegamos a esta columnata, nos encontramos una gran explanada que incluso en este jardín, a día de hoy, es un estupendo campo de golf. Yo paseando, pues había allí gente que estaba jugando al golf, y en uno de los hoyos me acerqué porque tuve una experiencia muy interesante que no había tenido nunca, y era conocer muy bien el green del hoyo, pero en unas circunstancias muy específicas que eran en Inglaterra y en un sitio donde se veía un campo muy bien cuidado. Y bueno, me impresionó el nivel de este césped que hay ya justo en el hoyo. Era tocar terciopelo verde. La verdad es que me impresionó bastante el cuidado, lo meticuloso de lograr esta superficie viva verde. Fue impresionante. Seguimos andando, nos seguimos encontrando la fábrica. En esta ocasión volvemos la vista y ya vemos a lo lejos, a través del lago, rodeada de árboles y vegetación, la ermita que habíamos visitado y desde la que habíamos visto las situaciones que ahora traemos. En todo el recorrido vamos andando por caminos que están siempre en esta época, están muy bien cuidado el terrizo, perfectamente perfilado la hierba y siempre dejando un arcén segado para luego permitir que el prado se exprese con sus floraciones y con todas las florales, y a eso sumándole toda esta fábrica. Continuamos andando y nos metemos en un pequeño jardín, porque el jardín tiene pequeños jardines dentro. Entramos en zonas
que después de rebasar árboles que quizás tengan una disposición más libre, cuando entramos dentro de estos grupos, pues nos encontramos formaciones, composiciones organizadas de plantas de jardín, florales, lirios, organizados con laurus, o en el caso de, también nos encontrábamos en esta época, celindas en flor, espíreas, plantas que ahora, bueno, pues no podría relacionarlas todas, pero bueno, de carácter vivaz, que en esta época están muy floridas, son muy bonitas, y pues a lo mejor con bancos, en este caso con bancos de piedra, donde te puedes un poco refugiar o perder y disfrutar pues de estas floraciones. De este jardín salimos y ya empezábamos a ver de acercarnos ya a la casa de Stowe, donde nos íbamos encontrando cada vez más una mayor abertura, una gran explanada de hierba toda segada y árboles sueltos que en estos jardines se les suelen denominar dot. Yo lo he dicho literalmente, dot. Y viene a ser algo así como un árbol ejemplar que se saca fuera de los grupos y se pretende presentar con toda su fisionomía natural, para que se le conozca propiamente con toda su genética, para entendernos. Son árboles que no se tocan nada, no se podan y se les deja crecer muy libremente. Y la verdad es que en estos jardines de amplitudes y presentando estos árboles entre estos llanos y a la vez con grupos rodeándolos, pues la verdad es que se hacen muy, muy notables. Son muy habituales variedades de roble, coníferas tipo abetos, hayas, las hayas también se usan muchísimo, y cervales, cedros. Los cedros les cuesta más, de hecho, trabajo en algunos casos, porque no es propiamente, Inglaterra no es propiamente su mejor lugar, su mejor clima, pero hay unos cedros, se ven unos cedros imponentes, que además tenemos que sumarle ya el hecho de que son un jardín con 300 años, casi 300 años de existencia. Avanzamos y llegamos a uno de los puntos más importantes de todas las fábricas que vamos a conocer y vamos a recorrer, y es la rotonda. La rotonda es un templete, todo el gusto y la decoración clásica, en este caso las columnas de orden jónico, con una pequeña Venus dorada sobre un pedestal en medio del templete. El templete se abre a todos los vientos y desde aquí se van a ver 8 fábricas a lo lejos, 8 estampas, de las cuales, bueno, podría enumerarlas, pero lo que realmente ocurre, bueno, estamos sobre un promontorio, digamos que es como la parte más alta de una ladera que simula una leve colina, y desde aquí tenemos una de esas primeras perspectivas generales del jardín que nos habla ya posiblemente de fábricas que hemos visitado, pero de otras tantas que tenemos que decidir ir hacia ellas. Y es un poco también una especie de cruce de camino y también de indecisión, porque no sabes hacia dónde dirigirte y no sabes si vas a tener tiempo, si vas a poder recorrerlo todo, porque estamos hablando de distancias de cientos de metros. Bueno, pues desde aquí, por ejemplo, hay una visión estupenda, de nuevo, del templo de Venus que habíamos visto antes, ya muy lejos, ya se nos queda bastante lejano, muy entremetido con la vegetación. Empezamos a ver otros templos, de los que nos quedan también muy lejos, y que el cuerpo pues se nos llena de ánimo, porque tenemos que llegar, como sea, hay que recorrer todo el jardín y llegar a ello. Así que de nuevo nos volvemos a perder, seguimos andando, en esta ocasión en una gran llanura verde, en la que, bueno, pues a veces se entremezcla, no se sabe en qué momento estás dentro del campo de Gor, no se sabe cuándo ya no estás dentro del campo de Gor, porque se confunde un poco. Nos volvemos a meter en una espesura, esta vez en una espesura bastante densa, casi con la misma naturalidad que cualquier bosque, y ahí nos encontramos una pequeña gruta que se llama la Cueva de Dido, una típica gruta que tiene una mezcla entre piedra y muros de fábrica, y es porque, bueno, no me voy a meter ahora en ello, pero estaríamos en un jardín que tiene, digamos, un recorrido iniciático, masón, y bueno, todo esto también alude a las simbologías que los jardines masónicos usan para todo lo que es el recorrido iniciático. Aquí tendríamos prueba de ello, lo tenemos en otras fábricas, pero en esta sería una de ellas. De hecho, es una cueva que tiene una reja, una verja, con un asiento dentro, y donde se supone que en un momento dado, en los procesos iniciáticos, uno podría tener que pasar ahí la noche solo y bueno, un poco aguantando el frío y el rigor de la noche.
Avanzamos. Bueno, en este punto es muy curioso porque te encontrabas sobre todo estas visiones cuando a lo lejos ves grandes árboles. Impresiona muchísimo ver los árboles tan bonitos y tan bien cuidados. Ya por fin llegamos hasta la casa. La casa es muy bonita. Es un palacio aparentemente modesto, aunque ricamente hecho en cuanto a la fachada, y muy bien cuidado, todo muy bien cuidado. El green que está justo delante de la fachada de la casa, yo diría que me acuerdo que era casi perfecto. Tratamiento impresionante de la hierba, de muchísima suntuosidad. Cuando alcanzas la fachada principal, que está formada es muy clásica, con una columnata de orden corintio y una gran escalinata, ahí te giras, miras hacia el jardín y te encuentras en perfecto eje con aquel arco de triunfo que ya nos había impresionado al llegar al jardín desde Buckingham, y entonces encuentras el sentido de los dos pabellones que al principio encontramos en el primer recorrido, y cómo esos pabellones, bien dispuestos a cada lado del eje, marcan esa profundidad y esa lejanía, a sabiendas además de que el jardín continúa sin percibir en absoluto la línea del Jaja. Y más allá de estos pabellones aparecen las ovejas libres en el pasto, libres en las praderas, generando eso precisamente, una sensación de libertad, ¿no? De la libertad que este jardín en muchos aspectos transmite en su recorrido y en el sentir, ¿no? de la percepción de todos estos elementos y estas situaciones. Avanzamos, pasamos por una pequeña iglesia, la iglesia que se supone que está reconstruida sobre la que fue la iglesia de una aldea que se llamaba Stowe, y que la aldea desapareció y el jardín se sitúa sobre lo que fue la aldea, pero se siguió conservando la traza y el lugar de la iglesia. Pasamos la iglesia y entramos en un nuevo recorrido que se le llama el recorrido o el Paseo de la Libertad, donde nos vamos a meter en el Valle Griego. Cuando empezamos ya a dilucidar esta hondonada, este valle, un valle que fue completamente hecho. Es decir, estamos hablando de muchísimas personas o muchísimos jardineros o operarios desmontando tierras con carros y mulos para generar la hondonada y desde la extracción colocar las dos colinas que dan lugar al valle. Los amontonamientos irían todos boscosos, con unas agrupaciones bien ordenadas de árboles, y la zona central siempre quedaría pues en una extensa pradera que tendría que simular la Arcadia. Y esa pradera, como punto focal, tiene un templo que llaman de la Concordia y la Victoria, y que parece ser que está inspirado por la Maison Carré. Tiene una muy depurada construcción clásica, muy bien imitado, y en su interior, además, cuando se accede a él, que por cierto es un lugar que se usa de cafetería y la gente está alrededor, puede sentarse en hamaca y disfrutar tranquilamente de las vistas y del paisaje, y en su interior pues hay una escultura que está dedicada a la libertad. Avanzamos el sendero ya dejando el palacio atrás. Bueno, desde el palacio vemos dos fábricas importantes, dos hitos además, en perfecto triángulo. Es un juego también muy utilizado, es la triangulación de las vistas, es decir, desde una vista al menos se ven dos puntos focales. Y desde aquí es muy interesante porque los dos puntos focales que se ven es, de un lado, un obelisco muy lejano, se le ha limpiado toda la vegetación para que quede perfectamente visible, y de otro lado una gran columna, hablaremos de ella ahora después, una gran columna con un personaje vestido de romano en lo alto. Bueno, pues seguimos este recorrido llamado el recorrido de la libertad, que está formado por el valle griego, y en este recorrido nos vamos a ir perdiendo por entre senderos menores y nos vamos a encontrar, pues por ejemplo, en uno de los casos nos vamos a encontrar una sala que tiene 5 pedestales formando un círculo, se llama el baile del fauno, y bueno, pues lo que tiene es una representación son como esculturas un poco más de tipo pues, el fauno o de personajes más rurales. De hecho, con el número 5 se pretende
hacer una alusión más hacia lo terrenal, porque este valle va saltando de lo terrenal a lo más místico y a lo más heroico. Avanzando, alcanzamos a otra fábrica muy interesante, que es la de... es un templo que se llama el Templo del Fauno y de la Poesía Pastoral, que además, muy curioso, muy interesante, porque está rodeado de términos y nos está indicando ya que este es uno de los extremos del jardín, es decir, que por aquí ya se nos acaba el jardín, y de hecho, si avanzamos varios pasos más, podemos encontrarnos con el Jaja y caernos incluso, o sea, porque es otro punto donde te encuentras como punto focal el obelisco, un obelisco al fondo, y no vas a poder llegar a él, no llegas a él. El obelisco ya se queda en la visión, pero no puedes llegar a él, porque el jardín termina, aparece el Jaja, no puedes continuar el recorrido, así que hay que volverse y continuar hacia otra dirección. Y en esta ocasión ya vamos de vuelta y aparece, nos hemos situado en el otro extremo del valle, y bueno, otra estampa preciosa. De nuevo, otro cuadro, otra foto, otra situación perfecta de belleza en esta construcción pictórica, porque son paisajes que es el templo que habíamos pasado antes de la Concordia. Y la Victoria nos la encontramos de fondo con toda la llanura de prado floral y las dos líneas, una a cada lado, de los árboles formando ese valle griego, que es totalmente evocador de la Arcadia. Continuamos y nos encontramos con la columna que habíamos visto desde el templo, ya hemos llegado a ella, y es ni más ni menos que la columna de Lord Cobham. Aquí es donde él un poco se coloca en el jardín, y además se coloca vestido de romano. Avanzamos y nos encontramos otro espacio, otra sala, donde en esta ocasión lo que hay son 7 pedestales con 7 estatuas que representan los 7 días de la semana, y son personajes o deidades alemanas. Y aquí quizás lo que se pretende es evocar y recordar esa procedencia sajona que tienen los ingleses. Este jardín siempre se entremezcla entre lo que es las deidades y la cultura clásica, y lo que es también, por otro lado, el pasado más indoeuropeo. Continuamos nuestro paseo y ya vamos a alcanzar otro de las grandes fábricas del jardín, que va a ser el templo gótico o neogótico, porque lo que se hace es una representación nueva de lo que es la cultura gótica, y aquí de nuevo se contrapone otra vez el arte propiamente europeo con la cultura clásica grecorromana. En esta fase hemos pasado un área de jardín más cuidado hacia un jardín un poco más naturalizado, donde vamos a estar andando y paseando entre ovejas muy domesticadas, porque era muy fácil acercarse a ellas, y bueno, pues con un ambiente muy bucólico, muy pastoril. En este caso estaríamos escenas absolutamente pastoriles, y encontrándonos además con una nueva llanura, ya no tan cuidada como la llanura que habíamos pasado antes cerca de la casa. Son llanuras ya menos cuidadas, donde se deja entrever la parte anterior de lo que va a ser el lago octogonal, y se entremezclan también zonas un poco lacustres, ¿no? Con vegetación lacustre. También desde el templo gótico aparecen unas visuales, empezamos a descubrir que hay más fábricas entre los bosques y la vegetación, y bueno, tienes de nuevo que en cada una tienes que tomar decisiones. Hay algunas de estas fábricas que cuando llega a ellas, como por ejemplo el obelisco de Lord Cobham, en la que tienes que decidir entre dos caminos, o tomas uno o tomas el otro. Y no siempre son circuitos cerrados, sino que luego estos caminos te pueden hacer perder una trayectoria y tener que redirigirte. Nosotros decidimos alcanzar al puente Paladiano. Stowell hace el segundo puente paladiano de los 3 que se llegaron a hacer en los jardines ingleses paisajistas. Y bueno, pues es una preciosidad, es una fábrica bastante también caprichosa, porque estamos hablando de un puente que está techado por una construcción absolutamente porticada de columnas, que nos recuerda a un templo más, y que en el caso de Stowell además es de rampa, no tiene escalinata como en los otros puentes. Lo curioso es que Palladio nunca diseñó un puente. Continuamos, cruzamos el puente, pero nos volvemos de nuevo porque no podemos irnos sin llegar o alcanzar a otro valle importante que tiene el jardín, que se le llama además el Paseo de los Campos Elíseos o los Campos Elíseos. Así que desde este puente vemos otro arco triunfal dentro del jardín que casi no habíamos visto
hasta ahora, bueno, sí se había visto desde aquella rotonda que estuvimos por la Venus, sí se veía, pero ahora lo volvemos a ver y ya sí que vamos en busca nos dirigimos por un sendero en busca de este arco, donde ya entramos, a través de este arco, entramos propiamente ya en los Campos Elíseos. Cuando llegamos al arco, que es, en este caso se le llama arco dórico, por el orden que usa en la construcción, muchísimo más pequeño. Luego descubrimos que había cogido un recorrido, pero al parecer este arco es la entrada. Si hubiéramos accedido, hubiéramos cogido la gran llanura que hay frente a la casa, en el eje que tiene la casa hacia el sur, hubiéramos encontrado esta puerta, nos hubiéramos introducido por ella y hubiéramos entrado al jardín más céntrico y uno de los más pretenciosos que tiene todo el jardín, el de los Campos Elíseos. Llegamos al arco. El arco está acompañado de una serie de esculturas que representan a Apolo y las 9 musas. Y a partir de este arco nos encontramos un pequeño valle, bastante más angosto que los otros, y muy vegetado, muy vegetado, bastante profuso, con un pequeño río que a ratos se transforma en pequeños lagos y en otros momentos se transforma en un arroyuelo. Avanzamos por este valle. El valle tiene varios puentes, tiene un puente de madera y 2 más, que uno de ellos de piedra. Viene un poco a simbolizar los recorridos de la vida y que la vida no es fácil, y vas pasando de uno hacia un lado o hacia otro. Uno de los monumentos que nos vamos a encontrar, o de las fábricas más importantes que nos vamos a encontrar, que además lo es de todo el jardín y posiblemente una de las más famosas de este jardín, es el Templo de los Dignos Británicos, que en este caso no es exactamente un templo cubierto, es simplemente una especie de exedra con una pequeña grada, pues bastante ecléctico, y que a partir de un centro, de un pilar con una pequeña pirámide, que esto también nos vuelve a recordar este carácter masónico. Las pirámides están en varios lugares del jardín. La pirámide en su interior tiene una figura de Mercurio, que representaría algo así como el dios de la ganancia y el dios de la ganancia financiera y del comercio y la suerte. Y a un lado y a otro hay una serie de 12 hornacinas o 14 hornacinas en las que están colocados los bustos de determinadas personalidades o importantes de Inglaterra hasta esta época. Todos famosos por sus pensamientos e ideas. A la derecha estarían los relativos a cuestiones más de logros en guerras y en el gobierno, y en el otro lado estarían los más famosos por las artes, la literatura, en el caso de William Shakespeare, o por el pensamiento. Continuamos, dejamos esta fábrica, y desde esta fábrica vemos otro templo, en esta ocasión otro templo con un aire también clásico, aunque terminado en cúpula, que es el templo dedicado a la virtud antigua. Llegamos a él, pues aquí lo que nos vamos a encontrar son a los 4 grandes de la filosofía griega: Sócrates, Licurgo, Homero, Epaminondas. Seguimos nuestra visita a lo largo del valle. El valle cada vez se pone más angosto, más estrecho, y nos lleva hasta el punto en que casi pues el río ya se estrecha y aparece la gruta. La gruta es otra manera más que tenemos de cruzar el arroyo, pero esta vez lo vamos a cruzar con una gruta al estilo típico de los jardines italianos, una gruta hecha de toba, de piedra de toba, muy húmeda. Aquí hemos alcanzado un nivel de vegetación ya muy profuso, muy denso, casi oscuro, donde, dentro de la gruta vamos a encontrar también una pequeña Venus y el goteo del agua sobre un pequeño estanque. La cruzamos, volvemos de nuevo al valle, y ya desde aquí sí que avistamos otro de los templos que nos faltaba, uno de los templos también grandes, que forma además una importante sala, que es el Templo de la Reina. Este estaba dedicado pues a las reuniones, a los festejos, a las diversiones y los entretenimientos de la señora Coban y sus amistades. Desde este se ve perfectamente y de frente el Templo de la Amistad, que es el que va a usar Lord Coban para reunirse con todos sus secretarios, su gente de confianza, y posiblemente desde aquí también organiza las distintas actividades de la masonería que se supone que practicaba en el jardín. Ya nos queda poco que recorrer, no hemos recorrido bastantes kilómetros, no hemos recorrido prácticamente el jardín. Nos desviamos hacia una zona porque vemos que hay un pabellón chino, y es muy interesante porque
precisamente fue una moda muy característica también de la época, de este siglo en los jardines, que era siempre tener, pues esto, el pabellón chino y un aire oriental en algunas zonas del jardín. Y nos encaminamos de nuevo, ya el circuito nos ha llevado de vuelta otra vez a la entrada del jardín y echando las últimas miradas, intentando ya buscar toda esta fábrica entre los bosques y la vegetación, con la esperanza de volver alguna vez a este jardín, porque el recorrido es de auténtico estímulo de los sentidos y donde posiblemente alcance el mayor estímulo la percepción. Bueno, hemos de decir que este recorrido maravilloso que nos has hecho por el jardín no ha sido un recorrido entre comillas ortodoxo. Te has dedicado a serpentear entre los diferentes paisajes que has ido recorriendo, pero me gustaría cerrar, y eso que se nos ha ido un poco el tiempo, que nos comentes esta idea de que en realidad no es una obra que se hiciera de una sola vez, sino el resultado, la intervención de al menos 5 jardineros, o 2 jardineros y 3 paisajistas, a lo largo de casi medio siglo, que al final lograron construir algo que dentro de la heterogeneidad que nos has ido explicando, sin embargo, le da una apariencia de homogeneidad al conjunto muy interesante. Yo creo que para mí es una de las grandes características. Yo aprendo de este jardín precisamente que el mejor de los jardines se hace mucho más allá del proyecto, se hace verdaderamente en el proceso. Entonces, es un ejemplo muy bueno de que el proyecto no a veces es la solución, sino el proceso que lleva. El jardín se resuelve por proceso y el jardín además ofrece algo que es muy bonito y es que se mejora y está siempre por mejorar. Se mejoró a lo largo de casi todo el siglo XVIII, incluso también en el siglo XIX. El jardín además se presenta, es uno de los primeros jardines que se abren al público. El jardín ya a finales del siglo XVIII se abre al público con visitas de quien quisiera, y esto también me gustó mucho saberlo porque era parte de ese jardín de la libertad que yo encontré aquí. Creo que con esta reflexión final, esa importancia que tiene que al final los jardines sean disfrutados para poder disfrutar de nuestra propia libertad, podemos cerrar esta nueva Sierra de Jardines en la que hemos paseado idílicamente por los jardines de Stowe e invitamos a nuestros oyentes a que nos acompañen a una próxima edición de Sierra de Jardines.